entremos a detalles sobre la ansiedad, porque siento que es una palabra que igual se está utilizando en muchos momentos que quizás no es, o sea, quizás hay esta parte más como ansiedad aguda, que en el momento siento esa ansiedad, que voy a un ambiente social y siento esa ansiedad en ese momento, pero algunas personas lo van confundiendo con algo más crónico, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de ansiedades. Sí, claro, por supuesto. Por supuesto. De hecho, la ansiedad es una emoción básica. Entonces Ujú. es normal. Hay un rango en el que la ansiedad es normal. Cuando a uno le ocurre algo que le preocupa, o si le sale mal un examen, o si en el trabajo tiene una discusión, es normal sentir cierta ansiedad. O también, por ejemplo, si nos va a ocurrir algo o tenemos que hacer algo, es normal estar un poco nervioso antes de tener, pues lo que decíamos, de que hacer un examen o un trabajo. Eso es normal y es bueno, porque eso nos genera cierta tensión en el cuerpo como para resolver, ¿no? Si a ti te van a Ujú. atacar o te van a robar y te quedas parado, pues mal asunto. Sin embargo, si esa ansiedad te inunda o te activa, es una emoción positiva. ¿Cuándo tenemos un problema con la ansiedad? Pues cuando ocurren fundamentalmente dos cosas. Uno, que es excesiva, que nuestro cuerpo no puede con ella, es tal el nerviosismo que al final Ujú. nos impide, nos bloquea, o, como bien has dicho, cuando se vuelve crónica. Eso también Mm. es un problema. Hay una curva que habla de la tensión, de la evolución, de cómo el estrés se convierte en ansiedad. Hay un primer momento que tenemos una tensión saludable, pues te decía esta ansiedad normal. Hay un momento que se llama la meseta que podemos aguantar un poquito, ¿no? Y aguantar esa ansiedad, pero hay un punto que se llama el punto de fatiga, que si la ansiedad es muy intensa y está mucho tiempo presente, al final ahí es donde caemos y podemos tener un problema de salud mental, un trastorno de ansiedad en Ujú. sí mismo. ¿Cómo definirías la misma palabra de ansiedad? Porque hay muchos términos y muchos hablan de que uno se siente ansioso cuando está pensando mucho en el futuro. O sea, ¿cómo realmente lo logras definir tú, esa misma emoción? Bueno, a ver, es una cosa que siempre le pregunto cuando alguien me dice tengo ansiedad, digo, ¿qué es para ti ansiedad? ¿no? Entonces hay personas que es nerviosismo, hay personas que es inquietud, hay personas que lo llevan a una parte muy física, ¿no? Como una sensación de tensión física. Entonces, la ansiedad normal o natural es ese estado de activación y de alerta que nos prepara para resolver una situación complicada. Ujú. Eso sería una ansiedad saludable. Dentro de la ansiedad no saludable, pues tenemos diferentes tipos de trastornos de ansiedad. Uno es el trastorno de pánico, que es cuando aparece esa sintomatología aguda, esas crisis de pánico, crisis de ansiedad, que en realidad lo que ocurre es que aparecen un montón de síntomas, agobio, presión en el pecho, Ujú. dificultades para respirar, temblor. Entonces al final la ansiedad se convierte en un montón de síntomas que definen esa ansiedad. Y luego la ansiedad crónica, que es el trastorno de ansiedad generalizada, lo que ocurre es que hay una preocupación excesiva, intensa y diaria por cuestiones que no son tan importantes. Cuando uno está como permanentemente como con el motor activado, en ese motor de la ansiedad activado. Entonces Ujú. tenemos la ansiedad aguda, el trastorno por crisis de ansiedad y la ansiedad crónica o ansiedad generalizada. Ok. ¿Y momentos de, o sea, de ansiedad agudo puede transformarse a algo crónico? Sí, pueden pasar dos cosas. Uno, que los momentos de ansiedad aguda se repitan, que Ujú. es lo que el trastorno de pánico, cuando uno tiene crisis de pánico repetidas, una cosa es tenerla puntualmente, ocurre algo y uno tiene una crisis de pánico, entonces se puede volver crónica dos cosas. Se puede volver crónicos los ataques de pánico, entonces tienes como picos de ansiedad aguda muy grave, muy grave, muy grave, de forma repetida, y se puede volver crónico en el sentido de que se te activa la ansiedad y ya estás como permanentemente activo. Esos son los dos tipos de trastorno de ansiedad más importante. Pero sí, sí, lo que define un trastorno de ansiedad precisamente es cuando ya se vuelve crónico. Bueno, crónico no vamos a decir porque todos tienen tratamiento y curación, es cuando se vuelve prolongado, ¿no? Si Mm. tú no haces nada, la ansiedad se mantiene. Ahora, para tener ansiedad, ¿siempre hay un tipo de gatillo o no hay como un gatillo? Bueno, pues puede ocurrir, por ejemplo, el trastorno por ansiedad social Mm. o la ansiedad fóbica, pues el gatillo, lo que dispara ese trigger es exponerte a situaciones sociales. Entonces, si no te expones, estás bien, si te expones, se dispara, ¿no? O por ejemplo la fobia simple, cuando uno tiene miedo a volar o tiene miedo a las inyecciones, pues esos son momentos puntuales. Pero fíjate que el trastorno de pánico, que es ese trastorno en el que se repiten las crisis de ansiedad o las crisis de pánico, una de las características es que las crisis aparecen de forma recurrente e inesperada. Es decir, si tú discutes con alguien y tienes un pico de ansiedad, pues es normal, el cuerpo se ha activado. Es un problema cuando sin ningún tipo de desencadenante, Mm. de repente te da una crisis de ansiedad. Ahí es cuando sí merece la pena pedir ayuda. Y eso ya es categorizado como un trastorno. Sí, cuando las crisis se repiten varias veces a la semana, con una intensidad muy alta y durante más de un mes, entonces los psiquiatras categorizamos eso como un trastorno de pánico. Y eso se está dando a nivel mental, para tener esa parte clara. O sea, está dando a nivel mental,
estás haciendo esta diferencia entre lo mental y lo emocional. Esto es un trastorno mental, Ok. cuando eso ocurre de esa forma. Ujú. Primero hablemos de esta parte más emocional. O sea, cuando hay este gatillo y quiero que nos des un poco de herramientas para poder controlarla, porque eso nos va a ayudar a poder aterrizar esto. ¿Qué herramientas serían buenas para aplicar y combatir esta ansiedad que vamos sintiendo cuando hay un gatillo? Bueno, pues mira, la herramienta más poderosa que hay para controlar la ansiedad es la respiración. Ujú. Eso no hay ninguna duda. Lo mires donde lo mires, es la herramienta más poderosa. Por dos, sobre todo la respiración consciente, no solo respirar, sino poner mucho foco en la respiración. Ujú. Por dos motivos. Primero, porque cuando tenemos ansiedad y nos respiramos muy rápido, nuestro cerebro pierde, bueno, se desajusta los gases, el oxígeno, el dióxido de carbono. Entonces, lo que hay que empezar es a respirar despacito para tener un buen equilibrio en los gases que tenemos en nuestro cuerpo, entre oxígeno y CO2. Entonces, por eso es muy importante que es una respiración lenta. Se suele decir que se inhale por la nariz y se exhale por la boca para establecer un circuito que podamos repetir fácilmente. Entonces eso es muy importante. Y segundo, porque cuando hacemos una respiración consciente y ponemos mucho foco en la respiración, salimos del foco de la ansiedad. Tú estás preocupado por una cosa, te tiene nervioso, estás con ansiedad y si de repente tú te enfocas solo en el circuito que hace el aire dentro de Ujú. tu organismo, ya empiezas a enfocarte en otra cosa. Ujú. Hay otras técnicas, como por ejemplo la respiración en caja, que es ir dibujando un cuadrado, lo he contado en algún otro foro. Entonces, inspiras durante 4 segundos, Ujú. mantienes el aire 4 segundos, expiras o inhalas exhalas durante 4 segundos y aguantas 4 segundos antes de volver a empezar. Entonces, cuando uno va poniendo todo ese foco, pues al final se desenfoca del origen de la ansiedad. Ok. Entonces, ese sin duda. Aparte de la respiración, ahorita vamos a hacer doble clic en esta parte, pero ¿hay alguna otra herramienta? Sí, hay alguna otra herramienta, sobre todo hay una herramienta para cuando la ansiedad tiene que ver con algún pensamiento que nos está inundando, ¿no? De Ujú. repente está uno venga a darle vueltas a algo, le tiene con mucha obsesión, muy preocupado, lo que llamamos pensamientos rumiativos, que son los que nos llevan a la ansiedad, una preocupación vueltas y vueltas y vueltas. Entonces, ahí hay que utilizar algún tipo de técnica de bloqueo del pensamiento. Voy a parar el pensamiento y pensar en otra cosa. Ujú. Entonces, a veces bloquear un pensamiento, decir, no lo voy a pensar más, eso es lo peor que uno puede hacer, porque cuanto más le pienses, no pienses en el color verde, ya tienes el color verde en tu mente, ¿no? Entonces, en lugar de bloquearlo directamente, una técnica que funciona muy bien es la que se llama la técnica del aplazamiento del pensamiento. Es, no lo voy a pensar ahora, lo voy a pensar a las 7 de la tarde. Lo voy a pensar a las 7 de la tarde. ¿Y por qué es importante? Porque de aquí a las 7 no voy a dejar que ese pensamiento vuelva. Y si viene, voy a decir a las 7 de la tarde. Entonces esto te libera del pensamiento y luego cuando llega a las 7 de la tarde, pues a veces ya uno ya, la ansiedad pasó y ya no, ni se Ujú. acuerda y no lo necesita, o si viene el pensamiento y dice, bueno, pues voy a dedicarle ahora 5 minutos a tratar de pensar en ello y resolverlo. Entonces el aplazamiento del pensamiento funciona muy bien para Ujú. acabar con esos pensamientos que nos producen ansiedad. O sea, sin darme cuenta, yo he estado aplicando varias veces este tipo de ejercicio que estás recomendando, especialmente cuando me estoy yendo a dormir. O sea, es como que me empiezo a poner un poco ansioso por todas las cosas que necesito hacer, que no he logrado hacer ese día. Y digo, ok, mañana lo voy a hacer mañana temprano. Solamente es como un checklist mental que empiezo a hacer. Te quiero esas palomitas y de ahí continúo y se me baja la ansiedad. O sea, es más, siento como mi mismo ritmo cardíaco va volviéndose lento, tranquilo, versus cuando estoy con los pensamientos va acelerándose solamente con el pensamiento. Y volviendo un poco a la parte de respiración que estás mencionando, me da mucha curiosidad, o sea, ¿por qué existe esta, se podría decir, es más como esta conexión con el cuerpo, ¿no? Que regula tu mente. O sea, es más, creo que lo que yo aplico me saca igual del pensamiento intrusivo. Cuando empiezo a dar foco a la respiración, me saca el pensamiento intrusivo. Entonces, ¿por qué hay esta conexión? Bueno, la pregunta es, ¿cómo no va a haber esa conexión? El Mm. cuerpo, la mente está dentro del cuerpo, está absolutamente conectado. No sé si tú has oído hablar de la serotonina, que es lo que llaman el neurotransmisor de la felicidad. En parte es verdad. El mayor productor de serotonina de nuestro cuerpo es el intestino. Ujú. Entonces, fíjate la conexión que hay, por ejemplo, entre el sistema digestivo y las emociones. ¿Cuántas veces cuando uno se pone nervioso lo que nota es como una sensación digestiva? ¿O cuántas veces cuando una persona está mal a nivel digestivo se encuentra incluso mal emocionalmente, ¿no? Entonces, la conexión entre el cuerpo y la mente es, vamos, absoluta y completa, ¿no? Y de hecho, el ejercicio físico y otro tipo de acciones físicas liberan endorfinas y liberan sustancias que nos hacen sentir mejor, ¿no? Entonces, esa conexión está ahí. Y a nivel de respiración,
Pues igual, o sea, al final respirar, que es una cosa física, regula los gases a nivel cerebral y la concentración entre el CO2 y el oxígeno, y eso tiene un efecto sobre nuestro estado de ánimo y sobre nuestra ansiedad. De manera más biológica, ¿qué es lo que está pasando con la ansiedad? O sea, eh, hablabas de este sentimiento del intestino que vamos sintiendo. ¿Qué es lo que va ocurriendo ahí? O sea, vamos bloqueando algunos receptores. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, ¿quieres entrar ahí a tope? Pues mira, voy a hablar de una hormona que se habla mucho de ella, que es el cortisol. O sea, Mm, esto tiene mucho que ver con el cortisol. El cortisol es una hormona que nuestro cuerpo libera cuando tenemos estrés y ojo, eso tiene que ser así. De hecho, yo en mi libro hablo del cortisol como cortisol, ángel y demonio. Porque es verdad que en su justa medida y durante el tiempo necesario es una hormona que nos activa, es como el director de orquesta, es el que pone en marcha todo el proceso de la ansiedad positivamente, de ponernos en alerta, pero luego el cortisol tiene que bajar. Cuando el cortisol sigue liberándose o sigue con niveles en nuestra sangre muy altos, entonces es cuando ya se complica la cosa. mm, Porque altera la regulación de serotonina, de noradrenalina, de dopamina, y todo eso tiene consecuencias físicas y emocionales. mm. Ese es el tema. El estrés libera cortisol en pequeña cantidad durante el tiempo justo, bien, pero Ujú. cuando se libera de forma crónica, ahí tenemos el problema. Quiero hacer un pequeño paréntesis acá. ¿En qué momento te das cuenta, o sea, si un paciente llega a ti, si esto es más como un... ¿Se está dando más a nivel mental o más a nivel biológico que no tiene esa falta, o sea, falta de capacidad de regular ese cortisol? A nivel emocional y a nivel mental. O sea, ¿cómo Ujú. estamos haciendo esa diferencia? Pues, querido amigo, ese es el arte de ser psiquiatra. Mm, No quiero decir, no, pues nosotros los psiquiatras, psicólogos clínicos, todos los profesionales de salud mental, pues en realidad ese es nuestro trabajo. Estamos entrenados para ser capaces de diferenciar cuando alguien tiene una cuestión emocional o sobre todo cuando alguien está entrando en un rango de problema de salud mental. Tenemos una serie de escalas, medimos una serie de síntomas, medimos una serie de intensidades de esos síntomas y con eso, con una buena historia clínica y una serie de escalas que van midiendo parámetros concretos, somos capaces de determinar eso. Te pongo un ejemplo. El sueño. Por ejemplo, el sueño es una variable que es tremendamente importante en la ansiedad y la depresión. Pero no es lo mismo tener problemas para conciliar el sueño, como te puede pasar a ti un día que estás preocupado porque ujú. tienes cosas que hacer, que tener, por ejemplo, un, un sueño o un insomnio por despertar precoz. Que te duermes bien, coges sueño, pero de repente hay una hora a mitad de la noche que te despiertas y ya no eres capaz de dormir. Eso habla de ese exceso de cortisol que además se desajusta con otra hormona que es la melatonina. El cortisol es la hormona que nos activa, la melatonina, si he ido a hablar de ella, es la hormona que nos ayuda a descansar. En las personas que están bien, pues el cortisol sube por el día, por la noche baja y sube la melatonina para que durmamos. ¿Qué pasa cuando alguien tiene un trastorno depresivo? Que eso no ocurre. El cortisol está alto y la melatonina no sube, se No queda sé. baja. Entonces eso lo que ocurre es que te despiertas de golpe a mitad de la noche con mucha sensación de angustia y ya no puedes dormir. ¿Qué te quiero decir? Que los psiquiatras vamos evaluando la forma en la que duermes mal, la forma en la que te alimentas, la forma en la que manejas la información, cómo te concentras, cómo estás de capacidad de disfrutar, cuál es tu iniciativa. Entonces, con esa serie de variables y de parámetros somos capaces de diferenciar sufrimiento emocional de trastorno mental. Mm. El tema de la ansiedad igual puede ser genético. El tema de la ansiedad puede ser genético, todo puede ser genético. En medicina siempre hay una máxima. Las enfermedades y los trastornos son la unión de dos variables, la genética y el ambiente. Entonces, los trastornos mentales igual. Hay una parte que hay una predisposición genética y de hecho sabemos que las familias que tienen trastornos de ansiedad es más fácil que los hijos tengan, ¿no? Que se vaya heredando, ocurre igual con la depresión. Ahora, eso no es garantía. Mm, Tu madre, tu abuela, la línea materna o la línea paterna pueden tener trastornos de ansiedad, pero luego tiene que ser que el ambiente también condicione la aparición del trastorno. ok. Volviendo al tema de las herramientas. Uh -huh. Entonces, nos has mencionado el tema del desplazamiento del pensamiento o algo así. Aplazamiento del pensamiento. Aplazamiento, que de ahí el segundo sería el tema de la respiración. Uh ¿Hay -huh. alguna más? Bueno, luego ya hay técnicas que nosotros utilizamos en terapia, o que yo utilizo, yo me dedico mucho a la terapia basada en el afrontamiento, es decir, Ujú. cómo ayudar a las personas a afrontar la gestión de las emociones, la gestión de los problemas. Entonces, hay varias técnicas, lo que pasa es que ya dependen de lo que le suceda a cada uno. Pues, por ejemplo, si alguien tiene mucha ansiedad porque está reprimiendo sus emociones o sus preocupaciones y están saliendo en forma de ansiedad, pues lo que hay que ayudar a esa persona es a validar las emociones. Por ejemplo,
Si a alguien lo que le ocurre es que tiene un pensamiento muy catastrofista, que lo ve todo negativo, pues a esa persona lo que hay que ayudarle es a activar la reestructuración cognitiva, es decir, a ver las cosas de una manera menos negativa, ¿no? Entonces ya son herramientas que hay que ir ajustando en función de lo que necesita esa persona. Entonces, yo lo que hago es una buena evaluación de qué estrategia está poniendo en marcha para ayudar a esa persona a activar aquellas que le ayuden a salir de las preocupaciones y de la ansiedad. ¿Qué tal, mi gente? Si disfrutaste de este momento, puedes hacer clic justo aquí para ver la entrevista completa. Y no olvides suscribirte. Nos vemos.